Sí, Padre, cumple tu propósito en este día. Muéstranos el camino, Padre. Danos el discernimiento, Señor, y danos el amor, Señor. Que aprendamos a caminar en el camino de la luz y de la vida, Señor. En el camino del amor santo, del amor verdadero, del amor justo, del amor, Señor, que agrada a tu corazón y quien eres tú mismo, Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 Qué importante conocer el camino de la vida, ¿verdad, hermanos? El camino de la verdad, el camino del amor. Es crucial. El hermano Marvin envió una carta, la vamos a leer al final, porque queremos que va a corroborar lo mismo que ya estamos hablando. Hermanos, este pequeño seminario tiene el objeto de preparación para toda nuestra vida, pero no solo para nosotros. Hay personas allá afuera que alguna vez van a ver el video quizás, y quizás Dios les va a hablar, y quizás Dios va a hacer maravillas. Alguna cosa que venga de Dios, que pueda ser tomada, hermanos, vale oro para cada uno de nosotros. Siempre que veamos algo, oímos algo que viene de Dios, eso queda en nuestros corazones y permanece, hermanos. Y Dios lo usa. Entonces, hermanos, la Biblia dice en Mateo 24, ¿me escuchan, hermanos? Sí. En Mateo 24, la palabra, hermanos, dice que los discípulos llegaron y le dijeron: Señor, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será la señal de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué habrá de señal? Y en ese contexto, el Señor Jesús lo primero que les dijo, ¿alguien recuerda? Mirad que nadie os engañe, porque dice que habrán muchos falsos profetas, falsos ungidos, falsos cristos en el tiempo del fin. Entonces, si el Señor, avisándonos del tiempo del fin, es lo primero que quiso enfatizar. Y luego al final del capítulo 24, el Señor les dice que engañarían, si fuera posible, a los escogidos, ¿verdad? Entonces el Señor dice, y yo ya se los dije antes, ¿recuerdan lo que lo dijo? El Señor avisa que es algo que el Señor nos está avisando, que es algo que iba a haber en el tiempo del fin. Entonces, hermanos, nosotros amamos al Señor y lo que queremos es terminar bien la carrera. Hoy queremos hablar sobre la puerta estrecha y el camino angosto, porque dice que pocos son los que la hallan. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Y los que son llevados en el rapto son los llamados o son los escogidos? Solo los escogidos son llevados. Entonces, hermanos, es clave para nuestras vidas que entremos por la puerta estrecha y caminemos por el camino angosto. No podemos cambiar de la puerta estrecha al camino amplio después. Tenemos que caminar por el camino angosto. El camino angosto es el camino de luz, el camino de verdad y también el camino de santidad. El Señor dice, hablando de los fornicarios, hablando de los avaros, hablando de los mentirosos, dice que ninguno de ellos tendrá parte en el reino de los cielos. Entonces, hermano, Dios tiene que tratar eso con nuestros corazones, con nuestras vidas y cambiar nuestro ser interior. Y nosotros tenemos que aprender a amar a Cristo, quien es la verdad, quien es la santidad. Entonces el camino, hermano, la puerta es estrecha y el camino es angosto. Y la palabra angosto y estrecho, hermanos, en el original tiene que ver también con que hay aflicción. Hay dolor, no es algo sencillo, no es algo simple. Y hermanos, en la Biblia el Señor nos da a conocer algunos ejemplos de falsos ungidos o anticristos, y tiene que ver con ministros o personas líderes con carismas. Cualquier persona, hermana, que no está caminando en el camino de Dios puede causar un gran alboroto y daño
en el tiempo al fin para nuestras vidas. Y una de las cosas es que, comentando, y estuvimos con una reunión de pastores y un hermano dio un mensaje, y yo siento que es para nuestra época esto también, hermanos. Hay gente que es carismática, y no tiene que ver con los carismáticos católicos, ¿verdad, hermano? Pero queremos enfocar el punto de vista de que es carismática. Son líderes que cautivan a los demás hacia ellos mismos. ¿Entendemos eso, hermanos? O sea, cautivan multitudes, ellos se paran y hacen un gran show y algo, y de repente las multitudes van corriendo detrás de ellos. Son carismáticos, no lo llevan a Cristo, lo llevan hacia ellos mismos. Son líderes que despiertan la admiración de los demás con un don natural. Unos ejemplos de ese tipo de líderes, hermanos: Hitler enseñó, hermanos, que el pueblo de Dios era lo peor del mundo y los empezó a matar. Hitler engañó a todo un pueblo de gente muy culta, muy inteligente. Hitler, hermanos, quería tener un milenio, y Hitler pensaba de que él era el mejor de la nueva raza, una raza escogida. Hitler se pensaba que era un Adán, y su esposa Eva Braun era la Eva de ese grupo. Hitler engañó a millones y causó una matanza de como 70 millones de personas. Pero Hitler, ¿por qué lo seguían tanto? Porque era un falso Cristo, un falso ungido, hermanos, alguien que atraía a los demás con admiración hacia sí mismo. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando era niño, dice la Biblia que Él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, una persona puede encontrar gracia para con los demás, eso es correcto, pero es diferente lo que le estoy hablando de alguien que tiene carisma, pero que no tiene a Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Y el Señor Jesucristo, hermanos, si alguien estaba bien con Dios, si alguien estaba haciendo lo correcto, era el Señor Jesucristo. Pero su propio pueblo, dice la Biblia, que la piedra que los edificadores, era la piedra angular, pero los edificadores de la iglesia de esa época no la quisieron, la aborrecieron. Entonces, hermanos, al Señor Jesús, Él fue tratado con desdén, varón de dolores, experimentado en quebranto, de quien escondimos el rostro y no lo estimamos. ¿Se dan cuenta qué contraste entre él y Hitler? Gente que estuvo dispuesta a morir por ese hombre que lo estaba llevando al infierno. Y ese era un falso Cristo, figura y sombra del falso Cristo del fin de los tiempos. Habían otros falsos cristos, gente carismática. Herodes. Este Herodes era árabe, idumeo, y se había adueñado del reino del pueblo de Dios. Y hermanos, y sí, hizo muchas obras buenas, incluso el altar, el templo de Herodes, era el que estaba edificado cuando el Señor Jesucristo vino. O sea, hizo muchas cosas muy buenas. Sin embargo, él tenía tal ego que él empezó a matar incluso a su propia familia. Y la Biblia, para darnos a entender, Herodes significa héroe, heroico. El Señor nos muestra varios Herodes, sus hijos, en la Biblia. Cuando el Señor Jesús vino, había un Herodes que lo quiso matar. Imagínense, hermanos, querer matar un niño, porque cuando ese niño sea grande, me va a quitar el reino. ¿Entienden, hermanos, lo que es horrendo una persona que sea carismática, pero que no ame a Dios de veras? Y en el tiempo del fin, el anticristo va a ser algo similar. Y luego, hermanos, cuando estuvo otro Herodes, y ese otro Herodes, la gente decía que era un Dios, voz de Dios y no de hombre. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué pasó? Dios tuvo que intervenir, llegó un ángel y ahí mismo cayó muerto y fue comido por gusanos. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces nosotros vemos ahí, hermanos, los Hitler atraen atención para sí mismo. Esta gente carismática tiene un espíritu fuerte, pero no es de Dios.
y atrae a la gente y la amontona y la hace correr tras sus ideas y lo ven como un héroe, y ellos toman el lugar de Dios, engañando a todo el mundo. Y la Biblia dice que en el mero tiempo del fin engañaría, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Entonces muchos cristianos se van a voltear a perseguir a esa persona en el tiempo del fin. ¿Entienden por qué Dios, hermano, nos está hablando de que nos preparemos? El engaño es grande, el engaño es enorme, el engaño va a estar por todos lados. Y hermano, por eso es importante amar el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la luz. Hermanos, lo mejor del hombre es pura soberbia y un corazón malo. Lo mejor de Dios, hermano, es Cristo mismo, la vida de Dios. Entonces, hermanos, sencillamente no hay competencia. Hubo otro hombre, Mao, hermanos, millones de personas matadas y muertas, se adueñó de un país entero, controló ese país, y lo primero que busca este tipo de persona es el control absoluto y total de todos y quedar como héroe. Entonces, hermanos, y así hubo otros, hermanos, ídolos cristianos de la prosperidad en nuestras épocas, por ejemplo, de religiones. Don fulano de tal, y ese don fulano de tal creó una religión. Normalmente un ángel dice que se apareció, y ahí podemos ver, por ejemplo, los mormones, podemos ver el Islam. Se le aparece un ángel y la Biblia nos dice que si aún nosotros, dice Pablo, ya sea Pablo, Pedro, cualquiera de ellos, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio, no le creáis. No le creáis. Y eso es el Islam, por ejemplo, hermanos. Un ángel se le apareció a un hombre, Mahometis en griego da 666, Alá forma 666 también. Y hermanos, además, se da eso en todas las religiones. El Papa es infalible, según muchos. Y el Señor dice, no hay ni uno bueno, ni uno. Todos somos falibles, hermanos. Solo Dios es bueno, dice la Biblia. Amén. Y por supuesto, lo repetimos porque es la verdad. Si Jesús no fuera Dios, tendría que haber muerto por sus pecados y no hubiera sido el Cordero Inmaculado. Él tenía que haber muerto por sus pecados. Pero Jesús es Dios y Dios es bueno. El Redentor vino a morir por nosotros y a dar su vida por nosotros. Entonces, hermano, las religiones toman el lugar de Dios. Los líderes religiosos pueden empezar a construir su propio edificio, su propia torre, en vez de estar amando al Señor. Y Él nos dice a todos nosotros, no pongan sus ojos en el hombre, pónganlo en Jesucristo. Y dice Pablo, hermanos, si aún nosotros les enseñamos otro evangelio, ¿qué hay que hacer? Dice, sea anatema. Cualquiera de nosotros que dé un evangelio diferente al evangelio que Dios dio, dice la Biblia, sea anatema. Si un ángel del cielo viene y se presenta y da otro evangelio diferente al que el Señor Jesús dio, sea anatema ese. Entonces, hermanos, el camino, nosotros si vamos a dar el evangelio a otras personas, tenemos que estar seguros de qué les estamos dando. Debemos ver realmente qué es lo que creemos. Por eso es que hemos estado estudiando esto ya bastante tiempo. En vez de ponerlos, hermanos, y empezarle a dar instrucciones, si ustedes le van a hablar a una persona, díganle esto, lo otro, hermano, en vez de estar usando eso, porque yo quiero que todos nosotros aprendamos a ser guiados por Dios, porque lo que viene de Dios sí permanece. Hermanos, es necesario que nosotros, hermanos, aprendamos cuál es el camino de Dios, cuál es la verdad de Dios, para poderla transmitir correctamente a los demás. Algo que permanezca para siempre y que esa persona no sea una oidora, le entra un oído, dice que sí, dice una oración, le sale por el otro oído y se va al mundo. ¿Verdad que eso es normal, hermanos? Mucha gente está en iglesias, pero no está en Cristo. ¿No es cierto? Pueden ir a la mejor iglesia del mundo,
pero no tienen a Cristo en su corazón. Siempre están enojados con Dios porque Dios no hace lo que ellos quieren. En lugar de decirle, Señor, venga a nosotros y a mi vida, tu reino, hágase tu voluntad. Quieren ellos hacer su propia voluntad y que los demás hagan la voluntad de ellos. No, hermanos, nosotros somos personas, hijos de Dios. Y nosotros, Pablo decía, yo soy un esclavo de Jesucristo. Hermano, ¿qué es un esclavo? Él se está humillando hasta lo sumo. Él estaba diciendo, sí soy hijo, pero dice que en cuanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Qué significa eso? Hermanos, que cuando Dios da una orden, y aunque no la entendamos, obedezcamos, hermanos. Cuando ya crecemos en Cristo, en el griego hay varias palabras para decir hijo. Una es teknon y otra es huios. El teknon es un hijo que él entiende cosas y otras no las entiende, pero el huios es uno que escucha, es un maduro. Él sabe, esto es de Dios y él lo puede percibir y recibir bien. Y hermanos, no podemos cambiar de un lugar al otro sin ser antes discípulo de Dios. El discípulo que fuese perfeccionado, ese sí será como su maestro, los demás no. Pero el ser discípulo demanda una entrega absoluta. No es un juego cristiano, no es un juego religioso, es una entrega absoluta. ¿Y eso qué demanda? Entrega total de mi yo, mi ego. Es que yo no soy así, no, sí, tú eres malo. Cristo es el único bueno. Y cuando algo lo haces bueno, lo hiciste en Cristo. Y tú puedes hacer algo que parece sublime, pero si no es en Dios, es un gran pecado. ¿Entendemos, hermanos? Cuando Cristo se expresa, siempre es bueno, pero si nosotros lo expresamos, siempre hay problema. Hay error, hay falla. Aún así, el Señor nos tiene misericordia, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es misericordia, ¿verdad, hermanos? Entonces el Señor nos ama, Él vino a darse. Entonces para el Padre es algo importantísimo, cualquier persona, aún un niñito, es algo importantísimo, hermanos, porque su Hijo dio la vida por ellos, sufrió por ellos, no fue un algo ligero, hermanos, no es solo un dolor de muelas que sufrió, Él fue hasta el infierno a pagar por mi pecado. Entonces a los ojos de Dios es algo doloroso que menospreciemos la bondad de Cristo Jesús. Hermanos, por eso hoy estamos dando esta enseñanza de evangelismo y misiones, pero no queremos que sea un juego, sino que, hermanos, que realmente tengamos conciencia que si le damos a la gente la palabra de Dios, habrá un fruto bello para nuestro Dios, que Él se va a glorificar en esa vida. Entonces, hermanos, hay muchas religiones, hay muchos ídolos, mucha gente carismática que atrae a la gente para sí mismo. Pero Jesucristo sigue siendo el varón de dolores menospreciado por mucha gente. Pero que nosotros seamos diferentes. ¿Cuántos quieren tener el primer amor? Amén. Y estar con Dios en su corazón. Hermanos, la batalla es fuerte. Y los falsos cristos van a irse mostrando cada vez más. El Señor nos muestra figuras de los falsos cristos. Les voy a dar algunas. Satanás o el asirio. Ezequiel 28:6. Por tanto, así dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Yo he sabido de líderes que dicen nosotros somos dioses. Y alguien burlándose. Dios sí quiere y va a tener hijos a su imagen y semejanza. Pero hay algo mucho más profundo escondido en todo eso, hermanos. No podemos juguetear con ese asunto. Ahora, por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra, escuchen, hablando el inico, la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, el diablo era un siervo, hermanos, pero él creyó, como hacía todo y le estaba saliendo muy bien, él creyó que él era quien merecía la honra y la gloria, y se volvió contra Dios.
Y el diablo ahí mostró la figura y sombra de todos los falsos cristos en el futuro. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es decir, cuando Dios hace, porque Dios todo lo hace bueno, hizo a Satanás bueno, no se llamaba Satanás, se llamaba Lucero. ¿Ok? Y hermanos, ¿qué pasó? Cuando el Señor lo hizo, tenía esplendor, tenía sabiduría, o sea, inicialmente tenía temor de Dios, tenía respeto a Dios. Pero después algo cambió en su corazón. Y hermanos, tenemos nosotros, hermanos, que tener temor y temblor de no ser engañados por eso. Después Absalón, hijo de David. ¿Y tú quién eres? Hijo de David. ¡Hala, qué tremendo! Pero miren, Absalón representa a un gran político, anticristo. Y él creía que él podría resolver todos los problemas de Israel. Les voy a explicar. Segundo Samuel 15:3. Entonces Absalón le decía a las personas que llegaban a Israel a hablar con el rey. Le decían: mira, tus palabras son buenas, son justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Y así, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Entonces, hermanos, traicionaba a David, a espaldas de David, haciendo creer al pueblo que David era malo y que él era una maravilla. ¿Y qué pasó después? Según Samuel 14:25 nos dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. O sea, era un hombre guapo. ¿Entienden, hermanos? Dios tuvo misericordia, lo hizo hijo del rey, tenía todo, pero su ego y su yo lo llevó a querer votar a David, una figura y sombra del anticristo, un político que podía resolver los problemas de Israel. Ahora Saúl se hizo un monumento de sí mismo. Escuchen, 1 Samuel 9:2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, hermanos, cuando había una reunión de todo Israel, todo lo único que tenían que hacer es aquel que es más alto que toditos y más guapo también, ese es Saúl. ¿Y qué había pasado? ¿Por qué surgió Saúl? Porque el pueblo había dicho: no queremos que Dios reine sobre nosotros, queremos ser como los demás pueblos y no queremos a nadie, nosotros queremos un rey como cualquiera. Y el Señor dijo: les voy a dar lo mejor posible y ellos van a darse cuenta después que no sirve de nada eso. Y les puso a Saúl. Saúl al inicio empezó bien, pero cuando ya tenía poder, cuando ya tenía gloria, andaba tratando de matar ¿a quién? Al ungido de Jehová, a David, otra vez. En 1 Samuel 15:15, 1 Samuel 15:21 y 15:30 hay una expresión que se repite 3 veces. Imagínense. Dice aquí David había pecado contra el Señor. Y sacó un montón de ovejas y empezó a sacrificarlas. Pero dice, para sacrificarlas, le está hablando él a Samuel. Le dice, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. En el otro dice, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. En el otro dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué estaba significando eso?
Lo que estaba diciendo ahí, hermano, es que para Saúl no era Jehová mi Dios, era Jehová Dios de Samuel. ¿Entendemos, hermanos? Ahora hay una cosa. Debemos nosotros asegurarnos que Jehová es nuestro Dios. Es mi Señor, es mi Rey, es mi papá. ¿Se dan cuenta la gloria de eso, hermanos? Pero el problema de Saúl es que él no tenía eso. Hermanos, una sombra y figura del anticristo, alguien que termina mal. Otra cosa es los falsos apóstoles. Hechos 20:26. Está hablándole a la iglesia de Éfeso, Pablo. Está terminando su vida, Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Fíjense lo que dice. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Es decir, él está diciendo, aunque los ofenda, yo les voy a decir la verdad. Aunque ustedes no estén de acuerdo, yo sí les voy a decir lo que Dios me ha dicho. Y lo he hecho todos estos años. Eso es lo que está diciendo él. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por siervos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, él tenía relación con Dios y también a los hermanos él les hablaba y los animaba incluso personalmente. Pero hermanos, muchos hijos de Dios aceptan la verdad y otros la rechazan, punto. No quieren la verdad de Dios. Entonces aquí vimos las figuras y sombras de lo que es el anticristo en el fin, los falsos cristos y los falsos profetas. Pero nosotros, hermanos, queremos ser librados de esto. Por eso es esta enseñanza. Nosotros sigamos la puerta angosta y el camino estrecho. Sigamos a Jesucristo, el Cordero de Dios. Hermanos, dice Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano, a Dios sí le está importando qué fruto damos todos nosotros. Y es bueno que cada uno de nosotros voltee a ver hacia atrás. ¿Qué cosas he hecho yo y qué fruto ha habido? Porque lo que usted ha hecho en Dios ha ido dando fruto, aunque tal vez no se vea, hermanos, aunque tal vez esté escondido, pero a su tiempo Dios lo muestra, el fruto de Dios. Hermanos, qué importante, y aún nos quedan unos poquititos años, pocos metros, pocos minutos. Y ahorita es la época de preparación. Muchas iglesias lo único que quieren es que todos se sientan bien y contentos. Y Pablo dice, yo no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Hermanos, en todos lados, 99% de la iglesia les van a decir, ustedes no van a pasar por la gran tribulación. Primera Tesalonicenses nos dijo, ustedes han llegado a ser ejemplo, o tomaron ejemplo de mí y de nosotros, dice, recibiendo la palabra en medio de
gran tribulación, figura y sombra de todo el resto. Ahora, hermanos, cada hijo de Dios que está en serio, sigue al unigénito de Dios, y Jesús sigue al Padre eterno. Yo les hago una pregunta. Jesucristo es el príncipe de los pastores, ¿es cierto o no? Pero Jesucristo es también el Cordero. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es el rey de Jesús y quién es el pastor de Jesús? Dios Padre. Dios Padre es el rey de los pastores. Jesucristo es el príncipe, el hijo del rey. Es el príncipe de los pastores. Dios Padre es el pastor de Jesucristo. Y Jesucristo es la oveja de Dios Padre. Nosotros somos ovejas de Jesucristo. Y Él es nuestro príncipe de pastores. Pero Él sigue al rey y a su pastor, que es el Padre eterno. Entonces, hermanos, Efesios 5, del 1 al 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando dice ahí, está abarcando la Trinidad, pero empezando por el Padre. Sed imitadores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. La avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, gratitud, hermanos, gratitud. Hermano, ¿usted no le da gracias a Dios de tener dos ojos? Hermano, ¿y no le da gracias a Dios de que hay luz? Hermano, la luz cuando falta es un problema, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, siempre nos hace el bien toda la vida. Pero porque debéis saber esto, que ningún fornicario, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra. El avaro es idólatra. El fornicario es idólatra. El inmundo es idólatra. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, hermanos, el Hijo de Dios sigue al Padre eterno. Pongamos atención. Y por esta, Juan 5, del 16 al 25. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarla, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: atención, hermanos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es en Juan 5, 16 al 25, estamos leyendo. Es decir, Jesús está ahí enfrente de ellos y dice: nadie subió al cielo sino que el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él con sus ojos veía que su Padre estaba trabajando, y el que hacía, él trabajaba. Y le decían: aquí está la ley dice que no vas a trabajar el día de reposo. Y así hay religiones enteras con eso. Y el Señor les dice: sí podemos hacer bien el día de reposo. Y el Padre todos los días hace bien, y el Hijo todos los días hace bien, de lunes a domingo. Pero miren lo que dice aquí: los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y es más, aceptaba la adoración. ¿Recuerdan el ciego que fue curado? Adoró. ¿Recuerdan a Tomás? Lo adoró. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Islam, por ejemplo, dice que Jesús no es Dios, porque en ningún verso hay en la Biblia que diga: yo soy Dios, a ver, hínquense y adórenme. Lo que pasa, hermanos, es que Jesucristo, Él no se estaba llamando la atención a sí mismo, Él estaba llamando la atención hacia el Padre Celestial. Pero Él sí aceptaba adoración porque Él sí es Dios.
Y aquí se ve, los mismos judíos lo entendían. Decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Islam dice de que el Dios de ellos, Alá, no tiene hijos. Bueno, ese no, pero el Dios verdadero, el Dios omnipotente, sí tiene hijo. Y es un Dios omnipotente, poderoso y eterno. Eterno, eternamente ha existido. Y luego respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entendemos, hermanos, cuando hacemos algo, usted y yo, en Cristo, cuando lo estamos haciendo, a veces sentimos, debo hacer algo, y lo hacemos. En el instante que hacemos, es Cristo el que está haciéndolo. ¿Y Él dónde lo oyó? En el Padre, porque el Padre lo está haciendo. ¿Cuántos queremos ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos? Día y noche. Ese es el llamado de Dios para todo su pueblo, para todos sus hijos. Dice los guiados por el Espíritu, esos son los hijos y huíos, los maduros de Dios. Entonces, Jesús seguía al Padre. Jesús imitaba al Padre y todavía lo sigue haciendo. El Padre dice tal cosa y el Hijo dice tal cosa. Está de acuerdo con el Padre y el Espíritu Santo está de acuerdo con el Padre. Y nosotros, su cuerpo, debemos estar de acuerdo con el Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. El Padre es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Entonces, hermanos, el camino de Dios nos está mostrando por dónde debemos ir. Ahora dice, en el verso 22 de Juan 5, 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces la pregunta es, ¿y cómo honran al Padre? ¿Cómo honran al Padre en el cielo, hermanos? ¿Cómo? Con adoración, ¿verdad? Con obediencia. ¿Ok, hermanos? El Padre en el cielo es adorado todo el día, todos los días. Y es obedecido todo el día. El Señor dice que la obediencia es mayor que los sacrificios. ¿Entendemos, hermanos? Y entonces aquí dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, el que no adora, el que no le rinde culto al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Entendemos? Él es el Hijo de Dios y Él es Dios, Jehová nuestro Redentor. Y la Biblia dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dio la vida por nosotros. Entonces, hermanos, el que oye mi palabra, otra vez, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Qué importante oír la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Una mujer valiente, misionera americana, estaba en Sudán, entre los islámicos. Y esta mujer, hermano, estaba arriesgando su vida todos los días. Y un día hubo una reunión de islámicos y ella les iba a dar la palabra. Pero ella fue guiada por Dios para hacer algo. Había una niña de 10 años que conocía al Señor. Y esa niña tomaba en sus manos una ramita todos los días y se ponía a predicarle a los árboles, la niñita chiquitita, predicándole a los árboles, hablándole de Jesús a los árboles. Y lo hacía todos los días, porque ella había visto que esta sierva de Dios daba la palabra. Y la niña lo había recibido, había nacido de nuevo, y ella, entre sus juegos, ella predicaba. Y nunca se imaginó a la niña. Un día de esos, Dios guió a la misionera y le dijo, hoy va a predicar ella. Y cuando todos estaban sentados, pasó la niñita, la puso a predicar a la niñita. Y le dio el micrófono de verdad. Y la niñita dio la palabra de Dios. La mitad de los que llegaron entregaron su corazón a Cristo Jesús.
Porque Dios puede usar a los bebés para hablar. De los que maman, ¿qué dice la Biblia? Perfeccionaste la alabanza. Dios puede usar a cualquiera, hermanos. Pero tenemos que estar en Cristo para que haya vida. Ahora, hermanos, ya vimos que el Padre es imitado por el Hijo, y ahora nosotros debemos imitar a los que siguen al Cordero de Dios. Dice Pablo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces estamos viendo el camino. Hermanos, si el Señor Jesucristo está bien cerca de nosotros, nosotros oímos correctamente y nosotros debemos caminar ahí. Mientras más cerca estamos del Señor, la voz es más clara. Pero si un día no sabemos por dónde, debemos seguir a los hijos de Dios que están escuchando, los pastores que Dios ha puesto. Siempre y cuando ellos estén imitando ¿a quién? A Cristo Jesús. Si esa persona se desvió, ya no hay que imitarla. Si a nosotros o un ángel del cielo les da a conocer otro evangelio, ya no hay que seguir. ¿Entendemos, hermanos? Pero ay de nosotros si no hacemos lo que Dios quiere, aunque use una persona, como decía Pablo, tosco en la palabra, hablando de sí mismo. Feo, decía él. Y el colmo, él reconocía que él era el peor de los pecadores. Hermanos, pero cuando alguien quiere caminar cerca de Dios, se sabe, se entiende. Dice, porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio, por medio de las buenas noticias. Él les dio la palabra de Dios, el evangelio correcto. Por tanto ruego que me imitéis. 1 Corintios 15:16. Por cuanto ruego que imitéis. 1 Corintios 4:17. Por esto mismo es enviado a Timoteo, que es temeroso de Dios, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, hermanos, Pablo no estaba fundando su propio imperio. Pablo no era alguien con carisma que estaba haciendo su propia iglesita o su propia denominación. Pablo era alguien que seguía al Señor Jesucristo. Y mientras siguiera al Señor Jesucristo había que seguir a Pablo. ¿Estamos entendidos todos, hermanos? Ahora dice, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen así según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ok? Hermanos, yo he encontrado personas que se enojan conmigo porque doy a conocer la cruz de Cristo. Personas que se enojan, hermanos, porque se les dice de que es necesario hablar la verdad en vez de estar diciendo mentiras. Y hermano, y Dios a cada uno de nosotros nos está diciendo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino. Y hermanos, dice, el fin de los cuales será la perdición, los enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, ¿qué iglesia es la que crece más? ¿La que habla de la cruz de Cristo o la que habla de la prosperidad? La de la prosperidad. ¿Qué iglesia crece más? ¿La que habla la palabra de Dios o la que hace fiestas a cada rato? ¿Qué iglesia crece más? ¿La que tiene un líder carismático que hace chistes todo el tiempo y que de vez en cuando habla de Dios? ¿O la iglesia que habla de la cruz de Cristo?
Estamos entendiendo, hermanos. Y dice aquí, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, dicen, no, esto no están viviendo, ahorita está la vida, hay que vivir ahora, dicen ellos. Y no piensan en lo celestial. No piensan en el futuro, no piensan en lo que viene. Hermanos, teniendo en cuenta que lo que viene adelante, unos pasos de nosotros, es la eternidad, hermanos. ¿No entendemos eso, hermanos? La eternidad viene y depende de lo que nosotros estemos haciendo ahorita. Si nosotros ahorita abandonamos a Dios, abandonamos la santidad, si ahorita apostatamos, lo hemos perdido todo. Lo perdimos todo. Pero dice, esa gente solo piensa en lo terrenal, no quiere la cruz de Cristo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Está diciendo que el evangelio de la cruz, hermanos, es el camino, es la verdad y es la vida. El poder de la sangre es lo que nos liberta, nos da vida, hermanos. No es nuestras obras, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero el que está obedeciendo a Jesucristo hace buenas obras. Por su fruto lo conoceréis. Y esa es la persona que llegará a tener el cuerpo transformado, es decir, participará del rapto. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermanos, debemos buscar lo celestial. Mas si habéis resucitado con Cristo espiritualmente, buscad lo que es de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, y poned vuestro corazón en las cosas de arriba y no en la tierra. Porque muertos estáis y vuestra vida está guardada en Cristo, en Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice. Hermanos, es importante que veamos para nosotros mismos, dentro de nuestro corazón, qué es lo que queremos. Si queremos edificar una torre personal en esta tierra, o queremos nosotros hacer la voluntad de Dios y honrarlo a Él. Y esto, hermanos, es el verdadero evangelio. Somos salvos por la gracia, por el amor de Cristo Jesús. Cristo Jesús sufrió lo indecible. Sufrió lo indecible, lo que nadie podría imaginar. Hermano, yo siempre he pensado cómo alguien puede soportar estar solo colgado, ¿no? Pensemos solamente como que no hubiera sido crucificado, solo pensemos que está agarrado de una cosa allá en lo alto. ¿Quién puede soportar estar ahí 6 horas después de haber sido golpeado toda la noche anterior y desvelado? Nadie puede. Y Jesucristo no solo estaba así, estaba clavado, estaba golpeado, estaba herido, estaba clavado en los pies. Su sangre, su vida se le estaba saliendo por los pies. Pero Él no se podía morir por amor al Padre y por amor a mí y a usted. Él no se iba a morir, se soportó, Él lloraba y Él estaba pensando en el bien del otro en vez de estar pensando en su bien. Él podía bajarse de esa cruz en cualquier momento. Él podía llamar ángeles que lo libertaran, Él podía desatarse, Él podía hacer cualquier cosa. Pero Él es el Hijo. El Padre le dijo: hijo, quédate ahí hasta las 3 de la tarde. Y hasta esa hora se quedó. El sol se apagó. No era eclipse, el sol se apagó. Hubo tinieblas en toda la tierra, no solo en un pedazo de la tierra. Se rasgó el velo del templo, hermanos, porque Él entró ahí con su espíritu a presentar su sangre y su vida al Señor. El sufrimiento del Señor Jesús es algo indecible, inimaginable, lo que Él tuvo que soportar. Tengo sed.
sed en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. No tenía agua, no tenía ni sangre ya él. Lo derramó por usted y por mí. Y el padre le decía, hijo, no te puedes morir aún. No te puedes morir aún. Ya no soportas, pero hijo, no te puedes morir aún. Y él, quien es la vida, dijo, no la doy hasta las 3 de la tarde, que el padre me dijo. Y a las 3 de la tarde, él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu. Y murió. Y aún así, hermanos, él tuvo que seguir sufriendo después. Hasta que el padre dijo, ya fue suficiente. Tú eres inocente. Y has muerto por ellos. Por eso puedes salir de ese lugar. Hijo mío, sal de ese lugar. Y el hijo, quien es la vida, y la vida había muerto. Él es también la resurrección, hermanos. El Todopoderoso. Era imposible que la muerte lo pudiera sostener allá abajo. Y él dijo, mi Padre me llama, y salió otra vez. Y el Padre dijo, Él es digno de toda honra, de toda alabanza, de toda bendición. Él es digno que todo el mundo doble las rodillas ante Él. Él pagó el precio por la humanidad. Dentro de trillones de años la gente va a estar diciendo gracias, Señor, por lo que hiciste. Y nosotros ahora podemos decir gracias. Podemos decirlo, hermanos. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber dado la vida de tu Hijo por todos nosotros, Señor, que no merecíamos, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho, Señor, en esta tierra, Señor. Solo tú puedes edificar lo eterno, lo bueno, y solo tu Hijo es justo, Señor. Solo Él es digno de ser seguido, Señor. Solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él, Señor. Y en este momento estamos nosotros declarando con nuestra boca, Padre, perdónanos, Señor, porque hemos sido culpables de la muerte de tu Hijo Santo, Señor. Perdónanos, Padre. Y gracias, Padre, por el amor que nos mostraste en la cruz del Calvario con tu Hijo precioso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Señor, abre nuestro entendimiento, por favor, Padre eterno, que nosotros te sigamos con todo nuestro corazón, Señor Jesucristo. Por favor, Padre celestial, si vamos a dar el evangelio, que sea el tuyo, Señor, no el nuestro ni el de alguien más. Señor, que demos a conocer la verdad, el sacrificio del Hijo eterno de Jehová, el Redentor que vino, se hizo carne, habitó entre nosotros y vivió entre nosotros y venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, venció a todos, obedeció al Padre hasta el final y luego entregó su vida, Señor. Permitió ser llamado maldición, porque maldito, dice la Escritura, es aquel que es colgado en un madero. Y lo hizo por obediencia, Señor, a ti, por amor a nosotros. Padre, pero Él es bendito por los siglos de los siglos, para siempre. Él es digno de todo nuestro amor. Padre, y que nosotros seamos fieles en dar la palabra santa y verdadera a cualquier persona, siempre, todos los días, Señor. Padre, muchísimas gracias por lo que nos has hablado en este día. Aleluya.